Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad, en estos espacios que hemos diseñado para compartir reflexiones en torno a las emociones, en esta oportunidad quiero que nos enfoquemos en una distinción fundamental y que por lo general es objeto de confusión. Y la quiero presentar con una pregunta para ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? ¿Ustedes conocen la diferencia? Porque muchas personas en lo cotidiano confunden ambas experiencias. Y, y no es menor. No es menor porque estamos hablando de cosas diferentes. Entonces, puede ocurrir que en una conversación entre tú y yo, tú me estés hablando de un sentimiento, pero me lo presentas como una emoción. Y lo cierto es que no lo es. Entonces eso puede generar una sutil pero aguda confusión en mí. ¿Conoces la diferencia? Porque ambas se mueven en dominios diferentes, en territorios diferentes. Las emociones se mueven en el campo de la percepción. Ese es su territorio. Y de la vivencia directa. Y por otra parte, el sentimiento se mueve en el territorio del pensamiento, de la interiorización. Por lo tanto, mientras una eh, me sitúa, en el mundo entre comillas objetivo, otra me sitúa en otro mundo, en un mundo interior. ¿Mm? Entonces, ¿de qué mundo te estoy hablando cuando hablo? Cuando te hablo entonces de mis sentimientos, te estoy hablando de ese mundo interior, comandado por los pensamientos y también por los juicios. Y cuando te hablo de mis emociones, te estoy hablando de de lo que vivencialmente, corporalmente, me acaba de pasar, me está pasando. ¿Mm? Es muy diferente, pero lo confundimos porque no lo educamos. Creo que eso ha quedado claro en todos estos encuentros, ¿cierto? Es decir, estamos muy huérfanos respecto a un lenguaje, respecto a poder tener recursos para penetrar en esto que yo identifico como un prodigio, como un milagro de lo humano, ¿m? Que son las emociones en general. Ahora, sigamos profundizando, porque imagino que allí tú comienzas a hacer tus propias conexiones, ¿no es así? Eh, Pertenecen entonces a campos y territorios diferentes. La pregunta que te hago ahora es la siguiente. ¿Cómo, cómo yo llego de la emoción al sentimiento? ¿Cómo ocurre eso? Porque hemos entendido que lo primario es la emoción. Es decir, yo me encuentro emocionalmente en el mundo, en mi cuerpo. Y la emoción, dijimos también, es transitoria. Ese estallido de rabia, ese miedo, esa tristeza, es transitoria. Y lo hemos dicho eh, insistentemente. No puedo pasar mucho tiempo en un estado de tristeza o embargado por mi rabia. ¿Y por qué es transitorio? Porque por lo general
¿cierto? Es coherente y va de la mano con los acontecimientos, con los hechos. Entonces, como los hechos en el mundo cambian, no son siempre el mismo, entonces la emoción responde a eso, en coherencia. Y la emoción también se modifica. O, o lo que me pasa a mí en la vida siempre es triste, o lo que ocurre en mi mundo siempre desencadena mi rabia. No, ¿cierto? Por lo general, no. Los hechos cambian, los días son diferentes. Un mismo día puede estar, ¿cierto?, sujeto a diferentes estímulos, diferentes escenarios. Y ahí, respecto a eso, mi emoción, ella va respondiendo a eso. Y se va modulando en mí, mi cuerpo, en fin, con esa, con esa versatilidad. Pero, insisto en la pregunta. Si la emoción es lo primario, mi contacto primario, ya, mi modo de estar originario en el mundo, en la vida, ¿cómo se produce luego el sentimiento? ¿Ya? ¿Cómo ocurre eso? ¿Lo imaginas? A través del lenguaje. ¿Habías pensado en eso? Y esto, por favor, pongan mucha atención, porque yo encuentro que es verdaderamente un, un acto del humano, ¿cierto? Dentro del humano, increíble. No encuentro otra palabra en este momento, pero ya sobrecogedoramente increíble. Un acto de alquimia puro. La emoción, ya, la emoción se transforma de alguna manera en sentimiento cuando nosotros hacemos entrar en acción el lenguaje a modo de un diálogo interior. Cuando nosotros comenzamos a hablarnos de lo que emocionalmente ocurre. Y eso lo hacemos todos. ¿No es así? En este momento, mientras me escuchas tal vez, tú te estás hablando. Nos hablamos mientras duchamos, nos hablamos, ¿cierto? Incluso en el dormir. ¿Has capturado alguna vez eso? ¿Has acechado, observado lo que te dices? Nosotros vamos a dedicar un espacio completo a eso, porque es necesario que podamos como reflexionarlo, identificarlo. Pero por ahora estamos en esta distinción entre emoción y sentimiento y estamos diciendo que este gesto alquímico ya se gesta cuando nos comenzamos a hablar de lo que emocionalmente ocurre, de lo que emocionalmente, ¿cierto?, nos embarga. Entonces, cuando yo hago entrar al lenguaje, a las palabras, a modo de diálogo interior, ¿qué pasa? Que llevo ¿m? La experiencia vívida que está en este territorio ¿m? Inmediato, en la vivencia, lo llevo a este otro territorio que es la interiorización, que es el mundo interior, gobernado por el pensamiento, la imaginación, las fantasías. Entonces, de alguna forma, es evidente que deja de ser emoción y se transforma en otra cosa. En este caso estamos diciendo que se transforma en sentimiento. Pero mientras la emoción es transitoria,
y va a tender siempre a diluirse en la disolución de los hechos y los acontecimientos, aquí, en este otro territorio, no se va a diluir y puede permanecer toda la vida. Y eso puede tener un impacto tremendo en nuestra vida. No les quepa la menor duda. Ahora, cuando la emoción es arrastrada a ese otro mundo, las nombramos de otra manera también. La rabia aquí ya no es rabia. La tristeza aquí ya no es tristeza. ¿Qué son entonces? Por ejemplo, ya lo hemos dicho, cuando hablábamos, ¿cierto?, de la rabia. La rabia, la emoción de la rabia, cuando es arrastrada a este otro mundo, se transforma en odio. La tristeza, depresión. Estoy dando algunos ejemplos. Ejemplos de sentimientos, por lo tanto, son también la culpa, el resentimiento, la vergüenza, la autocompasión. Porque todos ellos solo son posibles en ese reino, en ese territorio, porque allí es donde yo me sigo hablando. Entonces yo sigo sosteniendo esa sensibilidad y le doy duración porque no dejo de hablarme de lo que alguna vez ocurrió aquí, en este otro territorio. Esto estaba destinado a diluirse. El impacto de este hecho, de este evento, de estas palabras, estaban destinados a diluirse. Pero hice como una captura, ¡pum! Y me lo llevé a este mundo interior. Y ahí sigue. Y de eso tú sabes bien. Y yo también. Porque nosotros aprendimos a hablarnos todo el tiempo de lo ocurrido, de lo ya vivido, como si fuese algo natural, pero no lo es. Si todo el tiempo estamos diciendo que somos criaturas, que estamos destinadas al movimiento, a la percepción del mundo, a estar permanentemente disponibles para la vida, bueno, aquí no lo estamos. De alguna manera, si yo vivo exclusivamente en el sentimiento, gran parte de mí deja de estar disponible para la vida. La vergüenza, por ejemplo, es un sentimiento que por el solo hecho de estar allí me disminuye, me menoscaba, me debilita, me empequeñece. Pero tiene poder sobre mí porque yo no dejo de hablarme. Es decir, hay ciertos pensamientos que son afines, ¿ya? Afines a esa sensibilidad. Tal como dijimos que la emoción suele ser coherente, ¿ya? Y estar en correspondencia con los acontecimientos, con las demandas del mundo, aquí esa sensibilidad, ese sentimiento, ¿ya? Suele estar en correspondencia y es afín con los pensamientos que tengo, con lo que me hablo, con los juicios que tengo respecto a mí o a lo otro. Entonces ustedes comprenderán que para salir del mundo sentimental tengo que aprender a acechar, a observar qué me hablo y modificar ese lenguaje. Hay tradiciones que practican, ¿cierto?, el silencio, como una forma de suspender por algún momento ya este parloteo incesante. ¿Y para qué?
Bueno, para demostrarme a mí mismo, para tener la experiencia de que yo puedo trascender eso, que yo no dejo de ser, ya no desaparezco porque me deje de hablar, que ese silencio es nutricio, ¿ya? Y me da cordura, libertad. Tal vez nunca me voy a dejar de hablar, pero sí puedo elegir qué hablarme. Y esa es una responsabilidad personal. Vamos a entrar ahí en otro momento. ¿Qué es lo que me digo? ¿Por qué me digo lo que me digo? ¿Puedo modificarlo? Por supuesto. Porque al modificarlo, ¿cierto? Hay una sensibilidad que cambia. Y por lo tanto, ¿cierto? Quedo disponible en el mundo de una manera diferente. Espero que la distinción entre emoción y sentimiento, por ahora, haya quedado clara. Vamos a seguir profundizando, desde luego, pero creo que esto es esencial, ¿ya? Esa distinción tenemos que seguir elaborándola, seguir estudiándola. Así que hagan lo suyo, que estén bien.